Fundamentos de la fe católica. Enseñanzas. La creación. Dios es el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que está en ellos. Los minerales que no tienen vida, las plantas que tienen vida, los animales, los pájaros y los peces, que tienen cuerpo, vida y poder para moverse. Las personas humanas que tienen cuerpo, intelecto y voluntad propia. Los ángeles, las criaturas más altas, son espíritus sin cuerpo, pero con intelecto y voluntad. Los nombres de los tres ángeles mencionados en las Escrituras son Rafael, Gabriel y Miguel. Dios puso a prueba a los ángeles para aceptar su voluntad. Algunos eligieron rechazar a Dios y estos son los ángeles caídos. Los que aceptaron la voluntad de Dios son los ángeles buenos. Los ángeles buenos están en el cielo con Dios. Los ángeles que cayeron, demonios, están en el infierno. El jefe de los ángeles caídos se llama Satán. El hombre es una criatura compuesta de cuerpo y alma y creado a imagen y semejanza de Dios. Los primeros seres humanos creados por Dios fueron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios los colocó en el huerto del Edén, también llamado paraíso. Satán tentó a Adán y Eva a que comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, en el huerto del Edén. Adán y Eva eligieron comer del fruto del árbol, al hacerlo rechazaron a Dios. Este pecado se conoce como el pecado original. Como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso del Edén y pasaron a ser propensos al sufrimiento, al pecado y a la muerte. Por su pecado, Adán y Eva perdieron la gracia santificante, que era el mejor regalo recibido desde la creación. Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica número 327. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación, visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Génesis 1:31. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual número 12. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y a su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 414. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual número 13. Véase también el Catecismo de la Iglesia Católica número 415, que cita el mismo pasaje. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos, excepto María y Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica número 416 para la cita y números 491 y 504 para las excepciones de Cristo y María. Historia de la salvación.
Después del pecado y de la caída de Adán y Eva, Dios les dio la esperanza de la salvación al prometer su redención. Alrededor del año 1850 a.C., Dios eligió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo elegido, los israelitas. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, quien tuvo 12 hijos. Las 12 tribus de Israel fueron nombradas en honor a los hijos de Jacob. Alrededor del año 1250 a.C., Dios escogió a Moisés para guiar a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y estableció una alianza con el pueblo. Dios se comunicó con su pueblo a través de los siglos por medio de sus profetas. Los profetas continuaron recordándole al pueblo la alianza que habían establecido con Dios, sus mandamientos, y anunciaron a los pueblos el mensaje de salvación del Mesías que Dios iba a enviar. Cuando Cristo el Mesías vino al mundo, estableció una nueva alianza. Se llama cristianos a las personas que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Catecismo de la Iglesia Católica número 410. Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes. Véase Salmo 21, 28 al 29, Salmo 95 del 1 al 3, Isaías 2 del 1 al 4 y Jeremías 3:17. Constitución dogmática sobre la divina revelación número 14. Revelación. Las verdades reveladas por Dios se encuentran en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la palabra de Dios no escrita, encomendada por Cristo a través del Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida a sus sucesores. La Sagrada Tradición se revela en los credos, en la liturgia y en las oraciones de la Iglesia, y en las auténticas enseñanzas de los papas y obispos. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, se lo transmitía oralmente y formaba parte de la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y contenida en la Santa Biblia. Es la fuente básica de la enseñanza de la Iglesia Católica. La Biblia cuenta con 73 libros y está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los libros del Antiguo Testamento contienen la revelación de Dios a los hombres y mujeres que vivieron antes de la venida de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento contienen las palabras y las obras de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y su trabajo en la Iglesia en formación. El Nuevo Testamento puede dividirse en 4 partes. Los 4 evangelios de los santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida de Cristo en la tierra. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, que narra la historia del trabajo de los apóstoles después de la ascensión. Las 21 cartas que llevan los nombres y la autoridad de San Pedro, Pablo, Santiago, Juan y Judas. El último libro, el Apocalipsis, es una revelación a Juan,
escrita por San Juan Evangelista. Las verdades principales enseñadas por Jesucristo a través de la Iglesia Católica están contenidas en el credo de los apóstoles. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecunda en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite e integra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De allí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Catecismo de la Iglesia Católica número 80 al 82. La primera generación de cristianos no tiene aún Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Catecismo de la Iglesia Católica número 83. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles puede dividirse en 12 artículos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios es el Ser Supremo, que es su propio ser y es infinitamente perfecto. Dios puede realizar todas las cosas, nada es imposible para Él. Dios creó todas las cosas de la nada, por su propio poder, sabe todo y ve todo. Existe un solo Dios y nunca podrá haber otro. Existen tres personas en un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Dios Padre es la primer persona de la Santísima Trinidad. A las personas que no creen en Dios se les llama ateas. Las personas que profesan no saber si Dios existe o no son agnósticas. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Catecismo de la Iglesia Católica número 200. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 261. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se destienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno número 19.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La naturaleza es aquello por lo cual algo es. La persona es quien alguien es. Jesús es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, engendrado del Padre eternamente. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Dios Hijo se hizo hombre, asumió la naturaleza humana, uniéndola a su naturaleza divina. Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Como hombre Dios Hijo, Jesús, tiene un cuerpo y una alma al igual que todos los seres humanos. El misterio de Dios hecho hombre se conoce como la encarnación. El nombre Jesús significa Salvador y el nombre Cristo significa ungido, puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad, así en su alma como en su cuerpo. Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 470. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Jesús no fue concebido por la semilla de José. No obstante, se considera a José como el padre humano de Jesús. El ángel le dice a José que le dé el nombre a Jesús, y en él hallazgó de Jesús en el templo. María se refiere a José como el padre de Jesús. Jesús tomó para sí un cuerpo y una alma como la nuestra en el seno de la Santísima Virgen María, encarnación, por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús, Dios hombre, nació de la Virgen María en un pesebre en Belén el día de Navidad. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mateo 1, 20, 21. Al verlo se maravillan y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Lucas 2:48. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Catecismo de la Iglesia Católica número 485.